complejo. Se le denominan cinéticas de orden superior, también hay de orden complejo y de orden mixto. Vamos a ver a qué se refieren estos tres términos y va a depender de cada uno el cómo se vayan utilizando. La primera parte, esta parte realmente va a ser bastante teórica, un poco más de análisis, ya que de acuerdo a lo que necesitemos vamos a ir teniendo diferentes dependientes cuando vayamos avanzando en el proceso. Bueno, empecemos. Tenemos una cinética, hemos estado trabajando con cinéticas A que dan productos y hemos dicho que es de orden 0, 1 o 2. Pero nadie preguntó, o creo que sí, pero no lo exteriorizaron. Es de que, ¿qué pasaría si tenemos una reacción del tipo A más B que da productos? Entonces podría ser de orden 1 con respecto a A, de orden 1 con respecto a B. Y entonces, ¿eso qué significaría? ¿Cómo se resolvería? ¿Lo podríamos integrar? ¿O sería dependiente únicamente? ¿O qué pasaría? Bueno, les presento un tipo de nomenclatura diferente, es la nomenclatura tipo Castellan. En este caso vamos a ver un negativo del coeficiente estequiométrico, que esto tiene que ver también con la velocidad de desaparición particular de cada uno de los productos, de uno de los reactivos, perdón. Entonces, si nosotros tenemos una cinética para un sistema de este orden, vamos a llamarlo al cambio de la concentración en función del tiempo, va a ser igual a la constante por la concentración del reactivo A por la concentración del reactivo B, que era lo que ya hemos venido manejando en términos cinéticos. Escrito de otra manera, por la vía normalizada, sabemos que el cambio de velocidad con respecto al tiempo es igual a 1 sobre el coeficiente estequiométrico de A. Vean que aquí maquiavélicamente yo le puse el signo negativo, porque sabemos que esta expresión sería negativa por negativa, pues nos daría positivo, que esto corresponde al cambio de concentración de A con respecto al tiempo, o igual que 1 sobre la velocidad de B, que corresponde al cambio de la concentración de B con respecto del tiempo. Esto simplemente fue un arreglo matemático. Recuerden entonces que para que esto sea válido va a ser siempre y cuando el coeficiente se esté dando como un valor negativo. Por eso aquí si este valor es negativo por negativo da positivo, como se debe de escribir en una ecuación. Pongan mucha atención a esto. También les presento otros tipos de nomenclatura. ¿Por qué? Porque no siempre van a consultar una única fuente. Entonces una forma de conocer cuáles son los otros tipos en los que se pueden expresar. Ok, entonces ya hemos definido que el cambio de concentración en función del tiempo es igual al recíproco del coeficiente por la velocidad de desaparición de A, o que esto también es igual al recíproco del coeficiente B por la velocidad de B. Es decir, que el recíproco de la velocidad de A con respecto a la concentración de A es igual a la constante por la concentración de A por la concentración de B, o bien escrito en función de B. Esto va a depender de qué reactivo nosotros queramos tomar como referencia. Si integramos estos conceptos ambos a la funcionalidad original de la concentración de la constante por la concentración de A por la concentración de B, tenemos este parámetro donde sea 0 es la concentración inicial del reactivo A más la velocidad o el coeficiente de desaparición, perdón, del reactivo A por la velocidad sobre la razón de volumen. ¿Esto por qué? Esto nos está dando una normalidad en función del tiempo. ¿Cuál sería la concentración de A reactivo? Los invito a reflexionar esta expresión matemática. Espero que haya quedado claro con esto. Si no, analicen muy bien qué significan estos términos. Esto es una relación de concentración normalizada para cualquier reactivo y esto es el volumen como tal de todo el proceso. Es decir, esto es un parámetro de velocidad que es concentración con respecto del tiempo. Y si nosotros tenemos esta concentración con respecto del tiempo a un volumen determinado, multiplicado por el coeficiente, sabremos que A, y se acuerdan que habíamos dicho que esto en realidad es negativo por el arreglo matemático, entonces podemos ver que la concentración de A va disminuyendo conforme avanza la velocidad. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Lo mismo pasa para el caso de B. ¿Y esto porque estamos trabajando con este modelo, donde ahora tenemos la sustitución de estos parámetros? Si nosotros factorizamos el negativo del coeficiente de A por el negativo del coeficiente de B en ambos términos, pues aquí nos daría que sería la concentración inicial con respecto al coeficiente menos el incremento de velocidad o la fracción de cambio que ocurre en función del tiempo es igual a la concentración de B sobre el negativo del coeficiente negativo menos lo que se está consumiendo. Esto simplemente es un arreglo matemático que tenga la finalidad de facilitar la ecuación. Es decir, escrito de esta manera, pues nos está dando el cambio de velocidad
en función de cada uno de estos parámetros. Ahora vamos a decir que la fracción de A corresponde a la concentración de A inicial sobre el valor del coeficiente. Esto se hace con tal de normalizar y así hacer en función del avance únicamente de la concentración iniciada ya en función de su coeficiente. Es decir, si yo de A necesito 5 moles, bueno, yo sé que por cada mol que yo ponga lo voy a dividir entre 5 porque es la normalización. Otra forma de ver esto es con la carga formal. Recuerden sus clases de analítica, los conceptos de normalidad o equivalencia. Es realmente lo que estamos haciendo en esta parte. Lo mismo pasa con la concentración de B en función del normalizado y este parámetro de avance de reacción, que es la velocidad con respecto al volumen, lo vamos a llamar simplemente Y. ¿Por qué hacemos esto? Porque si sustituimos esto en la ecuación original, tenemos que el cambio de la velocidad o el cambio de la concentración Y en función del tiempo es igual al coeficiente de A por el coeficiente estequiométrico de B por la constante de equilibrio por la fracción de A estequiométrica al inicio menos la fracción de avance de reacción por la concentración de B, la fracción, perdón, de B al inicio de la reacción con respecto al avance de reacción. Y esto listo, chicos. Ustedes ya pueden integrar esta ecuación de la manera que ustedes prefieran, por el método que ustedes prefieran de resolución de ecuaciones diferenciales. Esto para que les dé el resultado. Ahora, va a haber casos. Escrito de otra manera, separando variables, pues tenemos que el cambio de la concentración de Y es igual a una función de este tipo. Recordarán que esto es constante porque tenemos la concentración inicial normalizada con el coeficiente. Y esto también es constante, entonces realmente tenemos aquí únicamente como variable a la fracción Y, que es el coeficiente epsilon o la concentración de reacción aparente sobre el volumen tal. Y esto nos queda aquí coeficientes, todo esto es constante, realmente nos queda de esta forma. Ahora podemos tener muchos casos. Podemos tener el caso para esta ecuación donde se alimenten estequiométricamente. ¿Qué quiere decir? Que la fracción de Ca de 0 con respecto a los moles sea igual a la fracción de la concentración inicial de B al inicio de la reacción con respecto a los moles. Entonces, esto nos convierte la ecuación a esta manera. Al ser estos dos términos iguales, pues realmente se pueden acomplejar de esta manera. Y haciendo todo su maquiavélica, que yo les recomiendo en este punto que pausen el video y ustedes resuelvan esta integral simple en, ya saben, a tiempos de 0 a tiempo t, de y0 a y final. Entonces, si nosotros, ¿por qué 0? Porque estamos hablando de avance de reacción, ¿eh? No es como hace rato que iniciamos de concentración inicial a concentración final. Como lo que estamos integrando es el avance de reacción, pues consideramos que a tiempo 0 el avance de reacción es 0. Resolviendo esta ecuación, lo cosa que ustedes hicieron cuando pausaron el video, pues nos da una ecuación de este estilo, donde 1 sobre y a 0 menos y menos 1 sobre y a 0, eso sería el coeficiente. Ahora, ¿cómo rearreglarlo para hacerlo lineal? Pues ya les va a quedar un poquito de tarea, pero les daré la pista, que lo que se pone en el eje de las ordenadas es este parámetro, y este pasa de otro lado para hacer la ordenada al origen. Entonces, escrito de otra manera, es que pues tenemos que 1 sobre la concentración es igual a 1 sobre la concentración de 0 más el coeficiente estequiométrico de B por KT, eso para CA y para CB se escribe de esta manera, ya que habíamos dicho que CA es igual a CB por las fracciones que aquí habíamos supuesto, escrito en forma de ecuación. Es decir, hace rato habíamos dicho que Y0 era la concentración de A0 sobre el coeficiente estequiométrico de A0. Entonces, sustituyendo y a 0 por esa relación, llegamos a esto. ¿Y a qué se parece? Ah, se parece a las fracciones de una reacción de segundo orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una reacción de segundo orden, es de orden 1 con respecto a A y de orden 1 con respecto a B. Entonces, de orden total es de orden 2. De ahí la similitud con la ecuación que ya habíamos venido trabajando. ¿Cuál es la diferencia? La incorporación de los coeficientes estequiométricos, dado que la reacción va a depender de estos. Bueno, pero alguien me podría preguntar, ¿qué pasaría si YA es distinto de YB0? Es decir, que las concentraciones no están alimentadas estequiométricamente. De nuevo, los invito a pausar el video y que resuelvan ustedes la integral. Una vez ya hecho esto, bueno, la integral queda de esta manera.
Tenemos fracciones de los complejos de la diferencia estequiométrica o no, en este caso no estequiométrica, de y b0 sobre y a 0 y a 0 sobre y b 0. El resultado donde salga negativo estarán encontrando ustedes a lo que se conocía como reactivo limitante. Cinéticamente también se podía calcular, aunque es un poco más complejo que lo que ustedes hacían en química analítica, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestra ecuación diferencial. Para la resolución de este modelo simplemente hay que hacer integrarlo. Esto es lo que hice aquí, les doy la pista. Si están un poco atorados con esa parte, pues hice una de método de fracciones parciales. Ya una vez integrando desde un tiempo cero hasta un tiempo final, un avance cero de reacción hasta un avance final, todo este modelo reordenado maquiavélicamente, pues ya podríamos ustedes encontrar la cinética que les corresponde, que les quedaría algo como esto: logaritmo de CA sobre CA0 menos logaritmo de CB sobre B0, que si recordarán estos son los avances de reacción, ahora calculado para cada uno de estos. Recuerden y hagan mucho énfasis en cómo calcular estos modelos, porque los podremos ocupar más adelante. Y aquí nos quedaría una función de la diferencia estequiométrica del reactivo limitante con el no reactivo en exceso por la funcionalidad del tiempo. Entonces ven, chicos, cómo se pueden calcular cada uno de estos términos. Ahora aquí entra un concepto normalmente hecho a nivel industrial o laboratorio. He hablado ahorita de reactivo limitante, reactivo en exceso. Bueno, ¿qué tan exceso? Por ejemplo, si suponemos que y0 menos y0 es aproximadamente y0, ¿qué quiere decir? Es y sobre y0 es prácticamente cero. Es decir, que Y o la concentración del reactivo B le estamos agregando en una cantidad tan alta que aparentemente no está cambiando en función del tiempo. Es como si ustedes dijeran, ah, bueno, voy a cambiar la concentración de cloro en el mar. Le voy a ir agregando un litro de cloro. Pues ¿cuánto tiempo tendrían que estar agregando un litro de cloro para que no tenga un efecto? Lo mismo pasa, uno puede poner un reactivo en una cantidad tan excesiva que sea prácticamente nulo el cambio, y si no hay velocidad, pues esto se reduce únicamente al logaritmo de la concentración de BC sobre B0 es igual a estos términos, es decir, eliminamos aquellos términos, aquí la diferencia, eliminamos aquellos términos que realmente no tenían un efecto real en el término de la concentración, únicamente esto. Eso facilita mucho las cinéticas de orden superior o orden complejo. Esto se lo pueden aplicar a cualquier tipo de cinética, chicos. Por ejemplo, tenemos a la K por CA al cubo, la K por CA cuadrada por CB, la K por CA por CB cuadrada o la K por CA por CB por CC. Y esto fuera simplemente si las ecuaciones fueran de orden 3, de orden 4, de orden 5, de orden medios. Podemos tener más y más combinaciones, todo dependiendo del número de reactivos que tengamos. Entonces eso va a dar el tipo de cinética que nosotros podamos tener. Entonces, por ejemplo, aquí les presento algunos casos. La oxidación de óxido nítrico a dióxido de nitrógeno se da por una cinética de orden 3. Esto es importante porque normalmente se da en sistema cardíaco para la regulación del óxido nítrico de los superperóxidos. Igual cuando tenemos la cloración del óxido nítrico para formar el NOLS, que es un agente altamente tóxico, lleva una cinética de este mismo tipo de orden. Entonces se vuelven complejas, sí, pero la resolución es muy parecida. Son muy poco utilizadas, sí, va a depender cada uno del tipo de aplicación que vayan teniendo y el tipo de funcionalidad que ustedes decidan darle. Entonces, ahora, por otro lado, dejando un poquito de lado las de orden superior que no son tan objetivo de este curso, simplemente vamos a hacer algunas inferencias matemáticas para que ustedes se lo lleguen a encontrar. Quiero ver, además, evaluar su conocimiento en artes matemáticas, pero vamos a empezar a ver otro término interesante, lo que son las cinéticas de orden mixto. Ok, estas cinéticas de orden mixto, ¿a qué se refieren? Son aquellas cinéticas que no se comportan ni de orden 1, ni de orden 2, ni de orden 3, es decir, que no pertenecen a un solo orden, sino van a depender de otros factores. Habíamos visto que en una cinética de orden 0, el cambio de la velocidad, perdón, el cambio de la concentración en función del tiempo es constante, entonces ¿qué quiere decir? Que se vería de esta manera. En una de orden 1, pues el cambio de velocidad sí depende de la concentración, entonces incrementa o decrementa el tipo del sentido. Pero en una cinética de orden mixto puede ser que tengamos una región en la que se comporte como orden 1, en una como orden 0, en una que no se comporte ni como orden 1 ni como orden 0. Esas son las cinéticas de orden mixto.
Hay muchísimos modelos de cinéticas de orden mixto. Yo les presento aquí algunos que vamos a ocupar más adelante. Estos son muy aplicados a sistemas vivos, dentro de lo que destacan enzimáticos de Monod, Tay, Tieser, Moser, Haldane, Hitler-Wolf. Entonces, estos ya van metiendo cada uno parámetros más complejos. ¿Qué es lo importante en estos términos? La linealización. ¿Se acuerdan que siempre intentábamos buscar la forma en que pareciera que y es igual a mx más b? Lo mismo se puede hacer con cada uno de estos modelos. Entra mucho la pericia y a veces no se puede, pero va a ir dependiendo de la habilidad. Por ejemplo, la primera, que es la de Monod, se puede escribir de esta manera, donde 1 con respecto a la velocidad es igual a la km sobre la v máxima, 1 sobre s por 1 sobre la v máxima. Pueden ver que esto correspondería a y, esto correspondería a la pendiente, esto correspondería al, a la abscisa o a la x, y esto correspondería a la ordenada al origen. Es una forma de linearizarlo. Y de hecho, si nosotros graficamos 1 sobre la velocidad con respecto a 1 sobre la concentración, podemos ver que es una línea recta, donde el punto donde cruza es lo que se conoce a la ordenada al origen, y el punto donde se hace cero es aquel donde se conoce como el inverso de la km. Entonces, ¿sigue habiendo una constante? Sí, hay otra constante que se determina como velocidad máxima. De ahí el concepto de pseudoorden. ¿Todas estas se pueden linealizar? No todas, pero se pueden arreglar la gran mayoría, sí, para que se comporten de manera lineal. Bueno, estas porque son importantes. La más conocida es esta, es la que ustedes conocen posteriormente como cinética de Michaelis-Menten. ¿Y por qué se llaman de orden mixto? Bueno, si tenemos el caso que Km sea mucho mayor que S, es decir, que este valor sea muy grande con respecto a la concentración, pues tenemos que esto se elimina esta S y se corresponde a B, es igual a B máxima sobre Km, como si fuera una constante por la concentración de S. ¿Qué quiere decir? Que técnicamente esto es una cinética de orden 1 que se puede resolver como ya vimos. Ahora, si la concentración es mucho mayor que Km, entre esta suma, pues lo único que va a contribuir es S. Entonces, si tenemos S abajo y S arriba, se nos va a eliminar y nos dice que la velocidad es igual a la velocidad máxima, que es lo que veníamos conociendo como una cinética de orden cero. Esta es la aplicación que pueden tener los de orden mixto. Bueno, chicos, en esta parte realmente es mucho, es teoría. Ahora vamos a pasar a otro tema interesante, que es la dependencia de la temperatura. Sabemos que la rapidez depende del número de colisiones en función del tiempo. Si recordarán sus clases de química, se necesita para que una reacción que dos moléculas choquen entre sí. Entonces Arrhenius propuso una teoría que decía que la cinética de una reacción es igual a una constante por la exponencial del negativo de la energía de activación por R sobre RT, que es una constante termodinámica de gases, y la temperatura siempre en temperaturas absolutas. Entonces, si hacemos nuestra magia de siempre de linealizarlo, tenemos que el logaritmo natural de la constante es igual al logaritmo natural de A menos EA, energía de activación por RT. Cabe destacar que la energía de activación es constante hasta cierto punto y R también, entonces aquí nuestra única variable de importancia es T. ¿Que la energía de activación puede depender de la temperatura? Sí, pero vamos a trabajar en rangos reales, rangos de laboratorio y rangos de industrial, donde esta no va a cambiar. Realmente se puede, ya después veremos algunos modelos. Esta energía de activación es la energía que se necesita para llegar al estado de transición antes de que caiga el producto. Obviamente va a depender si este baja tanto, quiere decir que la reacción es exotérmica, y si el nivel energético queda por encima, quiere decir que es endotérmico. Les invito a recordar estos términos porque los voy a estar manejando con mucha regularidad aquí en los ejercicios. Entonces, bueno, escrito de otra manera, aquí tenemos esta ecuación donde nos dice que y es igual al logaritmo de k, la ordenada al origen, el logaritmo de esta constante a, la pendiente es menos EA sobre RT, y el recíproco de la temperatura sería nuestra X. Visto de otra manera, pues tenemos que el negativo de la energía de activación sobre la constante es lo que sería la pendiente, y esto nos va a permitir calcular estos parámetros si nosotros conocemos la constante a diferentes velocidades. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Dice el problema: las constantes de rapidez para la descomposición del acetaldehído se midieron a 5 temperaturas diferentes. ¿Cómo se midieron? Como ya lo sabemos hacer, chicos. Pudimos hacerlo en concentración en función del tiempo, previamente se descubrió el orden, todo lo que hicimos ahora se aplica. Los datos se presentan en la tabla. Trace una gráfica del logaritmo de K contra el inverso de la temperatura y determine la energía de activación en kJ por mol para la reacción. Observe que la reacción es de orden 3 medios
en la reacción del acetaldehído, por lo que K tiene que tener unidades de 1 sobre molaridad al lado medio por segundo. Los invito a revisar los cálculos. Acuérdense que ahorita nosotros vimos casos de ejemplos orden 0, 1, mixto, complejo, superior, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan resolver cualquier tipo de orden, ¿eh? Espérenlo en el examen. Entonces tenemos aquí ya los datos a diferentes temperaturas. Si nosotros graficamos lo que nos dice el logaritmo de K por el inverso de la temperatura en Kelvin, vemos que se comporta exactamente como una línea recta con pendiente negativa dado el tipo de resultados. Entonces, entre varios puntos nosotros podemos calcular cuál. Alguien puede decir, yo no quiero hacerlo gráfico, quiero hacerlo punto a punto. Lo pueden hacer exactamente de la misma manera que hacíamos la linealización. Entonces sabemos que la pendiente es el negativo de la energía de actividad sobre la constante. Si resolvemos y despejamos esto, nos da que la energía de activación es 1.74 por 10 a la 2 kilojoules por mol. Simplemente pues despejé lo de la pendiente, multipliqué por R y por el signo negativo para que nos diera este valor. Ok, no siempre se puede contar con muchas cinéticas. O muchas veces se cuenta con la energía de activación, pero se quiere conocer a qué otra temperatura se necesita o la constante a otra temperatura o a qué temperatura se duplicaría la velocidad o cualquier tipo de interrogante. ¿Esto cómo se puede resolver? Si nosotros planteamos la ecuación para dos constantes, Ana K1 y K2, y ahora hacemos una diferencia de estas en el lado izquierdo, logaritmo de K1 menos K2, y en el lado derecho, el término para 1 y el término para 2, factorizando la energía de activación sobre R, nos da que el logaritmo de K1 menos K2 es igual a la energía de activación sobre R por el recíproco de la temperatura 2 menos el recíproco de la temperatura 1. Rearreglado, pues la constante K2 sobre K1 nos da este resultado. Rearreglado de otra manera, si no quieren ocupar esta, pues tenemos que el logaritmo de K1 sobre K2 es igual a la energía de activación sobre la constante universal de los gases, que casi siempre se ocupa la de 8.314 joules sobre mol Kelvin, por la diferencia de temperatura sobre el múltiplo de las mismas. Cualquiera de esta ecuación nos va a permitir ya sea calcular la energía de activación si tenemos dos temperaturas. No es correcto, ¿eh? Casi siempre para calcular energía de activación, bueno, casi siempre lo correcto es que ustedes tengan muchos datos para encontrar un valor real. Si no, nada más estarían diciendo que la energía de activación funciona entre estas dos temperaturas. De ahí, o si ustedes dicen, ya tengo la energía de activación previamente calculada, puedo calcular a qué temperatura se tendría una constante distinta, o al revés, si yo cambio la temperatura, ¿cuál sería la nueva constante? Esto aplica para si es de orden 0, 1, 2, 3, mixto, complejo, superior, fraccionarios. Para cualquiera aplica esta teoría de Arrhenius. Entonces tiene la gran ventaja de que nos va a permitir trabajar a diferentes temperaturas. Límites. Es difícil, chicos, hablar de límites. Casi siempre el problema nos va a indicar o ya la experiencia. ¿Por qué también es muy aplicado esto? Si a nivel industrial ustedes le dicen, es que necesito que dupliques, entonces tienes que ver a qué temperatura lo puedes mover de manera que se duplique la velocidad. Ok, como siempre, vamos a hacer un ejercicio. La constante de rapidez de una reacción es de primer orden. Entonces dice que es 3.46 por 10 a la menos 2 segundo a la menos a 298 Kelvin. ¿Cuál es la constante de rapidez a 350 Kelvin si la energía de activación para la reacción es de 50.2 kJ sobre mol? Ok, ¿qué tenemos? Acuérdense, siempre me gusta que definan muy bien lo que tienen antes de empezar el ejercicio. Tenemos K1, que es de una constante al tiempo, a la temperatura de 298. Queremos K2 a una temperatura de 350. Si ocupamos la ecuación previamente descrita, pues decimos que el logaritmo de K1 sobre K2 es igual a la energía de activación sobre el valor de R, que es 8.314 kJ sobre mol Kelvin. Esto se va, aquí nos queda Kelvin. La diferencia de temperaturas estaría dada en recíproco de Kelvin, eliminándolo, entonces despejando podríamos encontrar K2. Bueno, aquí lo hacemos y nos queda que K2 sería 0.705 segundos a la menos 1. Podemos ver que el incremento de la temperatura incrementa considerablemente la velocidad, y esto es lógico. A mayor temperatura, mayor movimiento de las partículas, una mayor cantidad de colisiones, una mayor velocidad de reacción.